Espíritus viajeros, os damos la bienvenida y os invitamos a uniros a esta caravana espiritual. Recorreremos los áridos desiertos de nuestro egoísmo personal. Navegaremos sobre las aguas de los mares y océanos creados por nuestras emociones. Caminaremos por los fértiles valles de nuestro despertar espiritual. Iniciaremos el ascenso a la montaña sagrada, la morada de nuestro espíritu. Espíritu viajero, si sientes la llamada de tu corazón deseoso, únete a nuestra caravana hacia Shambhala con alegría y gozo. La religión dice: aquel que va a sus padres habitará con ellos. Aquel que va a los ángeles habitará con ellos. Y aquel que va a Dios habitará con él. Eso significa que el que haya buscado para sí el más alto progreso llegará al mayor logro. Por lo tanto, el mejor consejo para aquellos que se van de la tierra será: apresúrate, pero no mires atrás. El momento y la calidad de nuestra transición desde el mundo físico hacia el mundo sutil dependerá del nivel de conciencia alcanzado durante nuestra vida, aquí en la Tierra. De ahí la importancia de nuestra búsqueda espiritual y de la aplicación práctica de esta espiritualidad en nuestras vidas. Cuando desencarnemos, nos proyectaremos hacia el objetivo que hayamos buscado en la vida, razón por la cual dice la religión que aquel que va a sus padres habitará con ellos, aquel que va a los ángeles habitará con ellos, y aquel que va a Dios habitará con él. Nuestra muerte será conscientemente dulce si no nos aferramos a la materia, si no nos aferramos a la tierra. Y cuando llegue nuestra hora, deberemos apresurarnos y no mirar hacia atrás. Queridos espíritus viajeros, queridas almas en evolución, os damos la bienvenida a esta quinta jornada de nuestra caravana espiritual hacia Shambhala.
Jornada que hemos iniciado con la lectura de un texto de Elena Roerich escrito en su libro Iluminación. Organizan la caravana Loli Bermúdez y Paco Ortiz. Enaltecen nuestras almas con su música Juan Carlos García y Jesús Aragón. Reflexionan espiritualmente junto a nosotros Ana Castro y Jesús Jurado. Y lo hacemos en la compañía de todos los espíritus viajeros que nos acompañáis en la caravana. Esta mañana hemos sido bastante madrugadores, porque la verdad que la jornada lo requiere. ¿Qué tal os ha sentado el primer rayo de sol de la mañana, Ana y Jesús? Pues Ana lo ha recibido estupendamente, porque yo ya sé que los rayos de sol son luz que recibimos para vitalizarnos, y entonces pues nada, dando la bienvenida al nuevo día. Pues por mi parte, Jesús, lo he recibido exactamente igual, aceptando el cumplimiento del propósito divino, porque los rayos del sol en el fondo son el propósito divino manifestándose en los planos karmáticos. Por lo tanto, una bienvenida a la mañana y al nuevo día. La jornada de hoy promete ser una jornada bastante interesante y bastante especial. Una jornada en la que todos los miembros de la caravana tendremos que afianzarnos, tendremos que unirnos más que nunca, puesto que vamos a vadear un río de aguas bastante turbulentas. Hablaremos de la muerte y sus circunstancias, las circunstancias naturales, accidentales y violentas. Y creemos que sin lugar a dudas, posiblemente la muerte sea ese aspecto de la vida que más emociones genera, y además emociones de todo tipo. ¿Qué es la muerte? ¿Tanto miedo da? Nos preguntas, ¿verdad? Sí, es una pequeña introducción. Pues yo diría que la muerte primero no existe, porque la consideramos como el final, pero la muerte es simplemente otra cara de la vida. Es un cambio de plano. Y como bien sabemos, es una entrada, representa una entrada a una vida más plena, liberándonos de los obstáculos del vehículo de la carne. O sea que el proceso tan temido es más bien ignorancia que otra cosa. De hecho, la muerte da tanto prevención, tanto miedo, porque no hemos aprendido a vivir en alegría y en felicidad ni en contacto con lo más sublime durante la encarnación. Entonces, los humanos tenemos la prevención de que todo aquello que desconocemos lo coloreamos de manera tal que nos transmite desazón, miedo, incertidumbre, duda, etcétera, etcétera. Incluso todas las filosofías nos hablan, las que no son espirituales, nos hablan desde una perspectiva no correcta respecto a la muerte. Para entender el tema de la muerte, deberemos entender primero qué es el alma. Si entendemos qué es la conciencia superior, entenderemos que la muerte es ni más ni menos una etapa más en la vida. La vida se compone de vida manifestada y vida no manifestada. Y a ese proceso de abandono de la vida física, de la vida manifestada, le llamamos muerte, pero si le quitamos el miedo y el terror, el horror que nos causa, automáticamente veremos que es un paso necesario para evolucionar. Has mencionado la palabra clave, evolución. Y venimos haciendo referencia en las jornadas anteriores a las leyes cósmicas, a las leyes universales que rigen toda la vida y toda la evolución del planeta, de la galaxia, del universo en definitiva. Y una de estas leyes es precisamente la reencarnación. Por eso el título de esta jornada
es reencarnación y muerte, puesto que la reencarnación es una ley inexcusable que permite hacer realidad la evolución en todos los planos, y la muerte un instrumento de la misma. Y como instrumento podríamos considerar que no existe solamente la muerte en el plano físico, existen otros muchos tipos de muerte. Además de que también hay personas que están viviendo, están desarrollando en su vida, y las podríamos considerar casi como que están muertos en vida. Pues sí, yo diría que efectivamente hay muchas clases de muerte, algunas fantásticas, porque resulta que a lo mejor morimos a una serie de aferramientos, de dependencia, de espejismos, de los cuales nos liberamos. Eso es una muerte para despertar a costumbres mejores, a una verdad que no alcanzábamos a ver, y realmente la muerte nuestra, la muerte que nosotros consideramos y llamamos muerte, que es cuando nos vamos de este plano físico de la Tierra, pues precisamente es un cambio que tenemos que hacer para cambiar nuestra personalidad, compuesta por el cuerpo físico, el cuerpo astral y de emociones y el cuerpo mental, para que ese alma, como bien has dicho tú, Paco, que ese alma tenga una personalidad nueva, más fuerte, con la suficiente vitalidad para que pueda hacer frente a esa evolución necesaria que el hombre tiene que hacer. De hecho, la muerte, la ciencia reconoce que tiene un efecto terapéutico. Cuando una forma en la naturaleza no funciona, automáticamente se desintegra. Lo que sucede es que los humanos creemos que tenemos algo más, y realmente lo tenemos, y eso no muere, es la conciencia, eso evoluciona a través de la forma. Si desapegamos la conciencia de la forma, nos daremos cuenta que cíclicamente debemos reivindicar, porque la forma se cristaliza naturalmente, debemos reivindicar el cambio. La muerte es el gran cambio. ¿Por qué nos causa tanto pavor? Pues básicamente porque los seres queridos, esas personas con las cuales nos hemos enganchado emocionalmente durante toda la encarnación, pues los vamos a dejar de ver. Y cuando se acude a un entierro, existe no diré la pantomima, pero sí el trabajo, la costumbre de ponerse a llorar por el ser querido. Y en realidad estamos llorando por nosotros mismos, porque realmente ya no volveremos a ver físicamente a la persona que ha desencarnado. En los planos internos esto no es así. Podremos continuar viéndolos, pero con otra vestidura. Pero tengamos en cuenta que cada vez que una forma se cristaliza, se desintegra. Debemos reivindicar el factor del primer rayo, el factor destructor, porque gracias a que morimos, evolucionamos. Y por lo tanto, la muerte, bienvenida sea, siempre y cuando se cumplan los parámetros de una forma natural. Es decir, no reivindicar la muerte tipo suicidio, no hacer un atentado terrorista, etcétera, etcétera, porque eso no está en nuestras manos. Pero sí está en nuestras manos cumplir la vida y dar las gracias de que un día vendrá la muerte, la parca, y nos liberará de la forma. Y por ejemplo, nosotros que nos estamos planteando la muerte de otra manera, ¿qué podemos decirles a nuestros amigos, a nuestra familia, cuando se produce una muerte cercana, cuando hay ese desconsuelo tan grande? ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo primero diría que tenemos que aprender a conocer qué somos nosotros, qué es el hombre. Y el hombre, como ya hemos dicho en otros programas, es un hijo de Dios. Y un hijo de Dios nace de Dios y tiene que volver a Dios. Tiene que volver a Dios ya perfecto. Entonces, vivimos aquí con una serie de espejismos. Lo que pasa es que esto en el momento de la muerte no se le puede decir a nadie que esté sumamente afectado, que todavía no haya asumido lo que significa la muerte.
sí se puede decir y sí que se puede y se debe explicar en nuestra vida ordinaria, quitar ese miedo, quitar ese espejismo que se tiene sobre la muerte para hacernos pensar que qué somos nosotros, qué estamos haciendo aquí y qué debemos hacer para desempeñar bien nuestro papel. Porque estamos, aunque parezca una vulgaridad, una superficialidad, estamos desempeñando un puesto en la vida. El puesto del hombre es un puesto muy privilegiado, porque está siendo las manos de Dios, de los maestros de la jerarquía aquí en la tierra, para que se cumpla el plan. Para eso nosotros tenemos que evolucionar. Y la muerte forma parte de la evolución. Un padre que se muere, un hermano que se muere, un hijo que se muere, debemos ya de ir viendo que realmente simplemente han cumplido su misión en esta vida y se van ahora al plano que les corresponde. Será tanto menos doloroso cuanto más avancemos en el camino espiritual. De hecho, si aprendemos a vivir la vida en silencio y los grandes acontecimientos que nos han sucedido durante la encarnación, extraemos de ellos una síntesis, vivenciándolos en silencio, analizándolos en silencio, cuando se presenta un punto crítico de la evolución, como es la muerte de un ser querido, en el fondo se nos está diciendo a los que quedamos en este lado, en el plano físico, la conciencia anclada aquí, que la vida como la conocemos es bastante relativa, que no nos aferremos nunca a lo material, a lo denso. Lloramos la muerte de un ser querido, pero porque olvidamos que en el fondo nosotros y el ser querido somos almas, somos chispas divinas, somos uno con Dios. ¿Y por qué lloramos? Por la parte física, que es la que no volveremos a ver más, porque la parte física, como se sabe muy bien, se desintegra. La parte emocional pasará al plano astral, pero desgraciadamente todavía no somos plenamente conscientes del plano astral, ni tampoco del plano mental. Y por eso nos aferramos tanto a lo material, a lo denso. Cuando llegue el momento que como humanos hagamos esa transición hacia un estado de conciencia superior, entenderemos que lo que nos sucede en una encarnación es ni más ni menos que como actores, como almas, representar un papel, el que sea, el que nos toque. Y el papel que nos toque, si lo desempeñamos correctamente, en equilibrio, en armonía, cuando llegue el momento de marchar, tanto nosotros como nuestros acompañantes lo van a vivenciar de una manera tranquila, pragmática. No se trata tampoco de que nos pongamos a celebrarlo y a tirar cohetes, pero sí asumir, como enseñan todas las religiones, que prácticamente la muerte no es el final, ni muchísimo menos. Y la cristiana en concreto habla de la vida eterna. La vida eterna es ni más ni menos que la posibilidad, el regalo de volver a encarnar para continuar aprendiendo. Este enfoque de la muerte, enfoque desde el conocimiento, nos debe servir a todos para de alguna forma modificar nuestros comportamientos respecto a los seres queridos que han desencarnado. Evidentemente el dolor está ahí. El dolor necesita un tiempo de cura, un tiempo de sanación, pero a veces tenemos tendencia a pedirles a ellos, a enfocar nuestros pensamientos hacia ellos, hacia los seres queridos que faltan, y a orar por sus almas. Y aquí posiblemente el desconocimiento hace que incurramos en un pequeño error, puesto que enfocamos la atención de estas peticiones o de estas oraciones en el hecho de que su alma descanse en paz. Y creo que en lugar de hacer esta petición, que descanse en paz, lo que habría que pedir para ayudarla precisamente es que se dirija hacia la luz, que aprenda en el espacio de luz en el que se encuentre, que se dé prisa en buscar esa luz que al fin y al cabo es la luz interior, la luz de nuestra alma, que nos impele hacia lo más sublime. De ahí que
a veces el tema de los funerales, del dolor de las familias, de las misas de recordatorio, etcétera, etcétera, todo en función del ámbito social en el que nos encontremos, quizás no tengamos plena conciencia de que más que ayudarlo, posiblemente le causemos un perjuicio a esta alma errante si es que todavía no ha alcanzado el espacio que ella anhela una vez desencarnada. Estamos hablando de tradiciones que al fin y al cabo las tradiciones forman parte de los espejismos, porque claro, una tradición son costumbres que se han instalado en la vida. Y entonces hay las tradiciones de las primeras comuniones, de las bodas, de las muertes, etc. Entonces no vamos a criticar en absoluto las tradiciones de las que todos hemos participado y muchos seguimos participando, pero sí que debemos analizarlas. Y en el caso concreto de la muerte, desde luego lo que menos debemos hacer es llorar. No por nosotros mismos, es que ese ser que se acaba de ir, lo estamos perturbando, lo estamos atrayendo. Y decimos que descanse en paz, pero efectivamente no lo dejamos que descanse en paz. Cada uno efectivamente va a ir a su plano al que le corresponda. Va a ir su alma, que es la que va. La materia física se queda aquí, se descompone, y la materia y el cuerpo astral se va a ir desintegrando en la medida que ese ser haya ido repasando toda su vivencia en la vida terrena y vaya recapitulando y de alguna manera dándose cuenta del mal que ha podido hacer para poder rectificarlo. Entonces, cada uno va a ir a su plano. Nosotros no podemos rectificar eso, porque al igual que nosotros nos movemos y hacemos nuestra vida de acuerdo con las leyes divinas, cuando morimos somos esos mismos seres que también rigen para nosotros las leyes divinas. Luego nosotros tenemos que dejar que esos seres que desencarnan tranquilamente, porque están bien asistidos, exactamente igual que nosotros, vayan a su plano y no perturbarlos, ni pedirles ayuda, ni pedirles que se estén con nosotros, dejarlos que vayan a su sitio, porque nosotros estamos en el que en este momento nos corresponde. Se suele decir que generalmente la muerte no avisa, salvo aquellos periodos de deterioro de la salud, aquellos procesos largos en que más o menos el final se ve previsible, se sabe cuándo va a llegar y a veces se anhela ansiosamente de que llegue el final porque se está viviendo una experiencia que no conduce a ninguna parte, aparentemente. Porque en el fondo lo que se está demostrando es hasta qué punto somos capaces de vivir ese proceso en serenidad. Si los seres humanos tuviéramos una ausencia de miedo, si se nos educara, si se nos enseñara que la muerte es un proceso más de la vida, de que la oscuridad y la luz forman parte del día, entenderíamos que cuando llegue la muerte no hay que actuar de una manera especial, simplemente mantener el silencio, porque como almas lo necesitamos para realizar nuestra recapitulación post-mortem, la cual es mucho más importante de lo que a simple vista aparenta. Si somos capaces de vivir en paz, en el día a día, de no tener miedos, de no tener miedo a lo desconocido, vamos a ser seres libres. Y hay que recordar aquí una cosa muy importante. El alma necesita la libertad igual que el ser humano necesita el aire. Si no tenemos libertad, si no tenemos esa capacidad de equivocarnos, reivindicar el derecho a equivocarnos, es decir, ser libres, va a ser muy difícil que el proceso post-mortem lo vivamos con equilibrio. Se indica en la literatura esotérica, teosófica, que hay muchas almas que están durante muchísimo tiempo vagando en el astral, porque no acaban de encontrar su verdadero camino, no acaban de encontrarse a sí mismas. Si ese trabajo lo hacemos aquí en la Tierra, cuando nos llegue el momento de desencarnar, tendremos ya un trabajo ahorrado. Por lo tanto,
formulémonos cuestiones abiertamente, formulémonos preguntas, reflexionemos sobre el sentido de nuestra vida y poco a poco la iremos llenando de unos nuevos valores. Y esos nuevos valores, carentes de miedo y de pavor a lo desconocido, nos van a abrir la puerta grande de los estados de conciencia post-mortem. Porque no olvidemos una cosa, le damos mucha importancia a una vida. Una vida pueden ser 30, 40 o 70 años para el alma. Pues hay que recordar que para el alma es una experiencia más. A nosotros nos parece trascendentalísima la experiencia, pero olvidamos que estamos repitiendo curso la mayoría de las veces, que las mismas cuestiones que estuvimos trabajando en la vida anterior genéricamente, en esta nos las encontramos de nuevo. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de vivir atentamente y, por lo tanto, de transmutar cuantos acontecimientos vinieron a nuestra existencia. Curiosamente, la actitud ante la vida está condicionada por la actitud ante la muerte. Y eso yo creo que se aprecia con claridad en la diferencia existente entre las sociedades orientales y las sociedades occidentales. Las sociedades orientales, que de alguna forma tienen contacto con la reencarnación o tienen asimilada esa creencia como una fe interna, como algo sólido e inquebrantable, permite contemplar que, que la vida entre los habitantes de estas sociedades suele ser una vida bastante feliz, se dejan de llevar por las circunstancias, no están tan aferrados a la materia como ocurre en las sociedades occidentales. Las sociedades occidentales en las que, en comparación con las orientales, existe mucho más descontento, mal humor, las sonrisas brillan en muchos casos por su ausencia. Ciertamente es importante para afrontar la vida el saber la verdadera naturaleza, el conocer la verdadera naturaleza de la muerte. Es que yo pienso que las religiones orientales están más próximas a la espiritualidad. No, o sea, tienen sus dogmas como todas las religiones, pero sin embargo tienen una raíz quizás más espiritual, lo cual ya está ayudando a concebir la vida como una unidad con Dios, que no somos seres aislados, que formamos una unidad que tiene que cumplir con su deber y que en los distintos planos estamos practicando y ejerciendo toda esa labor que a través de las vidas tenemos que ejercitar para llegar perfectamente a manifestar esa unión, esa unidad que somos. Entonces, eso está en su cultura y por lo tanto tienen unas costumbres, digamos, que mucho más sanas y mucho más espirituales. De hecho, las tres grandes religiones del libro, el tema de la reencarnación no lo tocan, sino, sin embargo, hablan de un cielo quimérico, de un cielo maravilloso, en el que Dios pues nos va a colmar de bendiciones a los que supuestamente nos hayamos portado bien o hayamos vivido acorde a sus enseñanzas, y a los otros pues nos va a mandar a un lugar que francamente todos conocemos y no merece la pena ni mencionar. Hay que decir que en Oriente la filosofía budista les ha enseñado a aceptar la vida como es, en el sentido de no quejarse, pero no les ha enseñado a trabajar y a superarse a sí mismos. Por eso en Oriente hay demasiada pasividad en el tema del karma, en el tema de la rueda de Samsara, las reencarnaciones, y en Occidente, debido al desarrollo del intelecto occidental, se ha puesto en solfa toda esta enseñanza, se ridiculiza y se aboga abiertamente por afirmar que después de la muerte no hay absolutamente nada más. Y curiosamente, aquí el que habla ha tenido la experiencia con algunos personajes que defienden estos puntos de vista. Cuando tienen la pérdida de un ser querido, resulta que emocionalmente se acaban hundiendo. Es decir, algo que no entendemos. Si decimos que Oriente es mucho más emocional que Occidente, ¿cómo es posible que los emocionales entiendan perfectamente cómo funciona la ley del karma, la ley de la justa retribución relativo al tema de la muerte, y en Occidente, que se siguen las religiones del libro mayoritariamente, pues no seamos capaces de entender que la muerte en el fondo es una etapa más? Es el final de una etapa, es romper una vestidura
para años después, tiempo después, generar otra. Eso, por alguna razón especial, nos da auténtico pavor. Se dice que en la enseñanza cristiana durante los primeros siglos se defendieron evangelios que hablaban de la reencarnación. Y de hecho el cristianismo habla de renacer. Y la palabra renacer es volver a tocar la materia y vivenciar en ella la conciencia. Y esto es lo mejor que podemos asimilar de estas enseñanzas. Entender que entre los dos puntos de vista, el oriental y el occidental, debemos mantener un punto neutro de encuentro. Y es que las oportunidades se nos van a dar en función de que entendamos o no el proceso que estamos vivenciando. Si los seres humanos nos hiciéramos preguntas, como apuntaba anteriormente, nos hiciéramos las clásicas preguntas de la Esfinge, ¿quién soy, de dónde vengo y hacia dónde me dirijo? O cumpliéramos el mandato délfico de hombre, conócete a ti mismo, este tema de la muerte lo tendríamos plenamente asimilado y no nos causaría ni pavor ni terror. Sin embargo, tenemos miedo a conocernos. Solamente entendemos el autoconocimiento relativo a las apetencias, a los deseos, y es algo completamente distinto. El autoconocimiento es conocer la propia manifestación del alma. En definitiva, podemos concluir que la actitud ante la muerte es un indicador de nuestra evolución espiritual, pero no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo. Exacto. De hecho, las enseñanzas religiosas, pues cada una da sus criterios, y entre sus miembros, cuando se plantean estas preguntas y estas reflexiones a las que tú haces referencia, Jesús, pues hay que encontrar respuestas propias. Y siempre surge la duda de saber qué enseñanza tiene la verdad o al menos tiene mayor dosis de verdad. A este respecto, creemos muy conveniente leer un texto de Elena Roeris en su libro Iluminación. Solo aquella enseñanza que contiene toda la esperanza, que hace bella a la vida, que manifiesta la acción, puede promover la verdadera evolución. Definitivamente, la vida no es un mercado donde uno puede encontrar un buen baratillo para ganar la entrada al reino de los cielos. Definitivamente, la vida no es una tumba donde uno tiembla ante la justicia del juez desconocido. Nosotros decimos que el hombre está naciendo eternamente, particularmente al momento de la llamada muerte.
Qué belleza y trascendencia tiene este párrafo final. Y yo creo que se hace sin conocimiento de causa, sin saber realmente su significado. En la vida ordinaria se hace muchas veces alusión a esto de lo que estamos hablando, del renacer. Pero no se profundiza lo suficiente. Se oye por ahí con muchísima frecuencia a niveles espirituales. Yo diría que no demasiado profundo. Que nazca el niño que llevas dentro. Yo creo que todos lo hemos oído esa expresión. Y se utiliza como si que, en fin, tuviéramos ahí un niño más o menos tontito que hay que sacarlo fuera. Yo sinceramente creo que la referencia es a nacer una y otra vez. Nacer de nuestras cenizas, de que he erradicado unas energías que no estaban limpias y las he transmutado y las he vuelto a sacar con mayor pureza. Eso es que nazca el niño que llevamos dentro y que nazca Cristo en nuestros corazones. O sea, que la palabra renacer ya está en todos los libros sagrados. En la Biblia también está el de el que no nazca de nuevo no estará conmigo en el paraíso. Y renacer no tiene otra explicación que nacer a la vida terrena, que es donde realmente evolucionamos, y nacer y transmutar energía y elevarnos más y más hasta asemejarnos al Padre que nos creó, pues somos semejantes a Él. La rueda de Sansara que hablaba anteriormente significa todo el proceso de reencarnaciones que hemos tenido. Curiosamente estamos bajo la influencia del signo de Tauro. Todavía nos acercamos a Géminis y es muy curioso que el Buda nos hablara de la manera clara de acabar con el tema de la muerte, con el tema de utilizar una forma periódica para manifestar la conciencia. Él nos enseñó que si utilizábamos el mundo del deseo y lo conducíamos al mundo de la aspiración, es decir, si practicábamos el desapego, el silencio interior respecto a las cuestiones de la personalidad y nos abocábamos a lo más sublime, poco a poco iríamos configurando una conciencia que al final, después de un periodo de encarnaciones, se sustraería a la influencia karmática y por lo tanto a la necesidad de utilizar una vestidura periódica. Él nos puso el ejemplo. Lo que sucede que en Occidente esto no se ha entendido en su justa dimensión y aquí se defiende por el sistema económico imperante que precisamente el cumplimiento del deseo es lo que al ser humano le da la felicidad. Tal vez se lo dé a la personalidad, pero al alma le causa un grave pavor. De hecho, el alma no vive del deseo, el alma se ahoga en el deseo. Si queremos vivenciar, como se apuntaba antes, el mito del ave fénix, que es el renacer de nuestras propias cenizas, de nuestros propios fracasos, y con el tema de la muerte se puede correlacionar perfectamente, porque salimos de nuestras propias cenizas como conciencia, no como forma, porque la forma, no lo olvidemos, se destruye en cada proceso de muerte. En este sentido que has hablado, Jesús, se oye con muchísima frecuencia la expresión de eres un perdedor. O sea, todo el que no triunfa en la vida física, económicamente, socialmente, intelectualmente, etc., resulta que es un perdedor. Si conocemos de verdad, si de verdad profundizamos en lo que nosotros somos, que nuestra esencia es espíritu, que nuestro trabajo es desarrollar esa semilla divina que tenemos para llevarla al máximo, para que tome posesión de toda esa materia. Entonces sabremos que precisamente a través de los aparentes fracasos es cuando de verdad evolucionamos. Sin embargo, lo que la vida social y ordinaria nos dice es que el triunfador económico, social, etcétera, es de verdad un ser de éxito.
Así que yo creo que es bueno que ya salgamos de todos esos espejismos, que asumamos la realidad, que hagamos nuestro trabajo, no que nos quedemos dormidos, y que sepamos que son escalones que estamos subiendo hacia el mundo superior. De hecho, podríamos agregar a lo que expone Sana, que una vida regalada para la forma, una vida en la que todo sale bien, es una vida muerta para la propia conciencia, una vida en la cual el alma no puede aprender. Como conciencia solamente aprendemos cuando hay altibajos, cuando nos adaptamos a las circunstancias, cuando las dificultades imperantes nos obligan a reinventarnos, es decir, a renacer, a dejar lo caduco, la forma de pensar caduca, de emocionarnos caduca, de sentir caduca, de actuar caduca y buscar lo nuevo. Cuando tenemos esas circunstancias en nuestra vida, tenemos grandes oportunidades de cambio. Por lo tanto, si tenemos grandes periodos de la vida en la que no sucede absolutamente nada, en la que no se mueve ni una brizna de aire, nos deberíamos preguntar abiertamente qué es lo que estamos haciendo mal. Por ejemplo, en ese aspecto, podríamos pensar que las personas que vienen con una vida así aparentemente regalada y todo les sale muy bien, ¿podría ser que vienen en un periodo de descanso? Pudiera ser que estuvieran en un periodo de descanso, pero si están en un periodo de descanso y reconocen que tienen una vida de privilegio, deben hacer, a mi modo de ver, algo por los demás. Algo, ya sea ayudar al prójimo de una manera que ellos entiendan, o ya sea abocarse en el servicio a los demás. Porque bien pudiera ser que esta vida de regalo sea precisamente la antesala de una vida de desgracia. Se dice que los ricos de una encarnación pueden acabar debajo del puente en la siguiente. Si no han utilizado la capacidad que tienen de amasar dinero, que es una capacidad del alma, no lo olvidemos, evidentemente se les puede tener vivir en la tesitura en la siguiente encarnación o en la otra, de que prácticamente vivan una vida de pobreza, de miseria. Y la importancia es vivenciar todo este proceso de manera equilibrada. Si las cosas me salen bien, dar gracias continuamente de que me salen bien. Si no me salen bien, me tengo que preguntar el por qué no me salen bien y también tengo que dar las gracias porque, valga la redundancia, gracias a esas circunstancias adversas, yo me puedo reinventar. Si no tenemos dificultades, los seres humanos no nos esforzamos para cambiar. Yo creo, Loli, que has hecho una pregunta muy interesante, porque efectivamente personas religiosas, personas muy buenas, etcétera, pues hablan de estar bien y de su familia estar bien y utilizan expresiones como está bien, está estupendamente, tiene una casa magnífica, vive estupendamente, tiene otra casa en la playa, o sea, unas miras limitadas a la forma, al bienestar físico y material. Una compañera de camino, recuerdo que decía en cierta etapa que a mí me llamó la atención, que cuando el alma todavía, o sea, cuando la conciencia todavía no ha despertado, nosotros vivimos felices, porque estamos ignorantes. No tenemos ni siquiera enfermedades. Vivimos como los animales. Cuando ya empiezan a aparecer enfermedades, problemas de cualquier tipo, económicos, de trabajo, familiares, etc., el alma está tocando a nuestra puerta. O sea, una vida espiritual y evolucionante, si no tiene problemas, se los va a crear. Porque el que tiene, de lo que tenga, de inteligencia, de dinero, de conocimiento, de bienestar, va a procurar compartirlo con sus hermanos de la mejor manera. Qué interesante lo que estáis diciendo. Es que ahí hay mucho que pensar y mucho que aprender. Sintetizando todo lo hablado hasta ahora, podríamos resumirlo como una aplicación práctica en la vida de la espiritualidad. Pero esta síntesis debe de entenderse bajo los dos aspectos, el occidental y el oriental, para que las flaquezas de uno sean compensadas con las benevolencias del otro.
Y claro, el punto de partida de esta aplicación espiritual práctica en la vida parte precisamente del reconocimiento interno y certero como que la muerte es un tránsito hacia la verdadera vida y que la reencarnación es una ley evolutiva. ¿Qué consecuencias tiene asumir esta ley espiritual, esta ley universal? Pues que seremos conscientes de todos nuestros actos, de que procuraremos no causar daño a nadie, procuraremos no perjudicarnos negativamente cara a próximas encarnaciones. Si somos ricos, procuraremos no repartir las riquezas, sino emplear esa riqueza en el bienestar social. Si somos pobres, nos esforzaremos en tratar de alcanzar la riqueza por medios lícitos y, lógicamente, emplear esa riqueza, si es que la alcanzamos, en un bienestar social. Se acabarían tantas estafas, se acabaría tanta delincuencia, en definitiva, se podría construir ese reino de los cielos del que tanto hablan las escrituras y las enseñanzas. Es que estamos hablando de espiritualidad. Y yo, que desde pequeña la he buscado, yo no sabía que se llamaba espiritualidad u ocultismo o esoterismo, no sabía el nombre, pero yo buscaba ese algo más grande que le diera razón a mi vida, a la vida de todos, a la vida en general. Y entonces, cuando nosotros encontramos esa lógica, porque la vida espiritual es la propia vida, es la raíz de la vida, su causa, los efectos y hacia dónde nos dirigimos. Y nos dirigimos a un mundo del espíritu, donde las formas, el materialismo, el egoísmo, etcétera, no tienen lugar, sino exclusivamente el amor. Entonces, en la medida que nosotros vamos evolucionando, vamos adquiriendo o reconociendo o descubriendo la verdad de la vida, nosotros vamos a ser mejores, vamos a tener un comportamiento más justo, y ese comportamiento más justo va a redundar en la sociedad. Estaremos dando un buen testimonio de vida y estaremos procurando un bienestar para todos. De hecho, la religión cristiana, en un aforismo atribuido a su fundador, al Nazareno, al Cristo, habla de que yo soy el camino, la verdad y la vida. Si a nivel de conciencia humana fuéramos capaces de sintetizarlo en su mínima expresión a través de la personalidad, nos daríamos cuenta de que todas las circunstancias de la vida conducen a la casa del Padre, de que en cualquier momento ese camino lo podemos encontrar. Sucede que ese aforismo ha quedado postergado, utilizado para un determinado tipo de seguidores, para personalidades, como a veces se suele decir, que no tienen otras miras de evolución. Sin embargo, hay que decir que independientemente del tipo de energía que uno trabaje, ese aforismo indica bien a las claras que si no hay verdadero amor, no hay verdadera interdependencia con los demás, con todo lo manifestado, especialmente con el reino humano, el tema de la muerte va a ser muy difícil de entender. Tenemos la tendencia de reconocer nada más que lo tangible es lo que existe, y precisamente lo tangible es la fuente más grande de espejismos y falsedades que se ha generado nunca. Si supiéramos que lo que no vemos, pero que presentimos, es mucho más real que lo que cada día tocamos, nos daremos cuenta cuán equivocados estamos. Yo quiero puntualizar algo y de lo que ha dicho Paco, referente a cuando uno va evolucionando, empezamos a no querer hacer daño a los demás, pero yo creo que hay que hablar un poco de ese daño, porque algunas veces no nos podemos mover porque las otras personas nos están diciendo que le hacemos daño. Creo que eso habría que explicarlo mejor, porque si no nos pueden manipular y no podemos hacer la vida que venimos a hacer. Es que yo pienso que, o sea, estar en espiritualidad quiere decir que hemos encontrado ya, después de haber pasado
por múltiples religiones. Yo en esta vida he pasado, o por lo menos he intentado conocer algunas a través de mi búsqueda, pero a través de las vidas seguro que he pasado por otras muchas. Para mí, cuando encontramos la espiritualidad, ya hemos encontrado el camino, no un camino, el camino. Y cuando llegamos a él, lo primero que tenemos es que ser fuertes. Tenemos que tener una personalidad fuerte. Una personalidad fuerte vale tanto para hacer daño como para hacer el bien. En principio tenemos que tener una personalidad fuerte, capaz de responder a las exigencias del alma. Las exigencias del alma son muy fuertes porque en esta vida de espejismo, en la que lo único importante es vestir mejor que nadie, aparentar más que nadie, tener las mayores riquezas, los mejores puestos, etcétera, pues es muy difícil caminar dentro de la espiritualidad, porque tenemos que ganarnos la vida, sustentarnos, pero que para nosotros no sea nada importante la materia ni el puesto en la sociedad que tengamos. ¿Qué tenemos que hacer? Ignorar cuando ante nosotros se nos pone un obstáculo que perturba nuestro trabajo espiritual. Es absolutamente necesario ser fuertes. No quiere decir que vayamos a decir yo soy mejor que tú y no te hago caso. Por supuesto que no, cada uno tiene su punto evolutivo, pero indiscutiblemente tenemos que ser fuertes para, pese a las consecuencias que podamos tener, cumplir con nuestro deber. De hecho, deberíamos cambiar el paradigma, es decir, la enseñanza actual que existe respecto a la muerte en la sociedad civil. Esta enseñanza, como sabéis, queda reducida a determinados grupos espiritualistas que intentan manifestar que la muerte tal como se expresa no existe, es un tránsito más. Ojalá llegue pronto el día que en las escuelas a los niños se les enseñe y se les explique abiertamente qué es la muerte. Yo recuerdo de pequeño, cuando había una muerte en la familia o en el entorno, a los niños se les apartaba automáticamente porque se decía que los niños no deberían de sufrir. Y precisamente los niños sufríamos más cuando hacíamos preguntas y no se nos daban respuestas correctas, se nos soltaban a veces auténticas pamplinas. No olvidemos que los niños son muy inteligentes, lo captan todo, y cuando se les da una respuesta inteligente, los niños la aceptan. Cuando se les engaña, los niños no lo pueden aceptar. Por lo tanto, cambiemos el paradigma de la enseñanza respecto a la muerte y empecemos a hablar de términos nuevos. Empecemos a hablar ya definitivamente de que forma parte de la vida y que la vida, además, es una continua reencarnación, la vida entendida como conciencia que se va manifestando periódicamente en formas temporales. Si apostamos por esta enseñanza, que en Occidente va en contra de ciertos postulados todavía de las iglesias dominantes, vamos a generar sociedades en que no exista este miedo atávico a lo desconocido y en las cuales el tema de la muerte hoy por hoy no deja de ser una cosa completamente paralizante y frustrante al mismo tiempo, cuando debería de ser un punto de reconocimiento, de recogimiento interno y de alabanza a la propia evolución. Para dar continuidad a este comentario que acabas de realizar, Jesús, sobre el miedo atávico a la muerte, escuchemos lo que al respecto nos dice Elena Roerich en su libro Comunidad de la Nueva Era. El miedo a la muerte es el medio más severo para juzgarse a sí mismo. El miedo a la muerte esquiva el crecimiento y envidia a cualquiera que le da la bienvenida al cambio de vida. El temor a la muerte es de un terror indescriptible. No es un estímulo a volar, sino una helada parálisis. Texto que hace referencia
al juicio a sí mismo, del que indirectamente venimos hablando en el programa, es decir, hace referencia y pone el énfasis en nuestra evolución espiritual, puesto que si sabemos cuál es el proceso de la muerte y lo que nos espera tras que se baje el telón de nuestra vida en nuestra hora final, lo afrontaremos con dulzura, lo afrontaremos incluso con alegría, con descanso, porque seremos conscientes de lo que nos espera al otro lado, la verdadera vida. Yo creo que el miedo a la muerte precisamente está en unos casos en pensar que la vida termina con la muerte. Y entonces el que así lo piensa, pues se deja aquí a esa familia querida, a esos bienes que ha adquirido, ese bienestar, etcétera. Y que ya se lo deja aquí y él se va y ya ha terminado su vida. Hay otro caso que es los que creen en la continuidad, los que creen o no creen en la continuidad de la vida. Los que creen en la continuidad de la vida se han hecho caso omiso a que la vida continúa y que nos llevamos lo que hemos hecho. Pues lógicamente, si no nos hemos portado demasiado correctamente, pues a lo mejor nos entra miedo. Y los que no creen en esa continuidad de la vida, con frecuencia, en la hora de la muerte, les viene la duda de ¿y si todo esto era verdad y yo no he hecho ningún caso? O sea, esto lo que nos invita, para mi criterio, es a profundizar en lo que es la vida, en lo que es la muerte. Si tiene todo esto razón de ser o no tiene razón de ser. Para mí, desde luego, si la vida fuera nacer y morir y ya no hay más, esto no tendría sentido. Y yo no creo que el universo creado por un ser tan supremo que no podemos conocer porque tenemos limitaciones para reconocerlo, no puede ser un nacimiento y una muerte. La vida tiene un sentido infinitamente mayor, que es en lo que tenemos que profundizar. Y la muerte forma parte de la vida. Bueno, Ana, pues te voy a recoger el guante que has lanzado y vamos a profundizar en el proceso de la muerte, del que hemos dado algunos indicios, pero queda todavía bastante que hablar. El gran maestro, Jesús Cristo el Nazareno, nos dio varias claves al respecto. Escuchémoslas en la voz de Loli, leyendo el texto de Elena Roeris, Iluminación. En verdad, Cristo dijo: tú no sabes el día ni la hora. Él también reveló otra verdad cuando dijo: porque me has abandonado, oh Señor. Esto se refiere al conocimiento del Espíritu. En el último momento, antes de la consumación del ciclo terrenal, nos sumergimos en un aparente vacío para que todos los fuegos acumulados puedan ser lanzados hacia afuera de una vez, restringiéndolo. La conciencia del pasado se puede alcanzar el salto sobre el abismo.
Evidentemente Cristo dijo una gran verdad: ninguno sabemos ni el día ni la hora en la que dejaremos este plano. Y su segunda gran verdad es aquella a la que tú, Jesús, has hecho referencia, ese vacío que se produce en el momento de la muerte. Exacto, la muerte se puede entender como un vacío porque precisamente, como indica el texto, hay una ruptura con lo conocido y es un espacio de tiempo que, si lo pudiéramos cronometrar desde la Tierra, desde la vida física, no dura prácticamente casi nada, pero para el alma que deja su vestidura y pasa a los planos internos puede parecer eterno. Y lo puede parecer porque se encuentra con algo nuevo, con una faceta de la mente que hasta ese momento desconocía. No podía manifestarlo en el plano físico porque hay un cerebro físico que desgraciadamente no responde plenamente por cuestiones karmáticas a la verdadera impresión de la mente concreta y a su vez de la mente abstracta. Pero cuando se destruye esa conexión con el vehículo físico, el cerebro ya no funciona, entonces se capta a unos niveles completamente distintos. Y esos momentos son de una trascendentalidad increíble. Tanto es así que muchas veces podemos recordarlos, a lo mejor durante muchísimo tiempo en los planos internos, ese momento cumbre de alumbramiento que hemos tenido. A esto le podemos llamar esa luz que se suele hablar en algunas tradiciones, de que se suele ver a un personaje. Generalmente los personajes que se ven tienen relación con las ideas filosóficas o religiosas o las prácticas filosóficas o religiosas de los interesados, o realmente un grandísimo vacío que indica que dentro de la materia, en lo más denso de la misma, hay un absoluto silencio, un absoluto vacío. Y precisamente la muerte nos enseña a vivenciar ese proceso. La meditación esotérica se dice que cuando alcancemos un grado de desarrollo de la práctica elevado, vamos a vivenciar el silencio que hay en el planeta Tierra. El verdadero silencio. Hoy por hoy captamos ruido y en algunos momentos sublimes captamos una vibración maravillosa, pero llegará el momento que en el día a día captaremos ese verdadero silencio, que en el fondo es el aliento de Dios. Yo añadiría que la muerte, técnicamente y espiritualmente hablando, es que el hilo de la vida, su trasma o cordón plateado, que se extiende desde el espíritu al plano físico, anclado en el corazón, es cortado y la vida en el plano físico ha terminado para continuar en los planos que correspondan. Fijémonos Sigue. Una cosa muy interesante. Cuando un espermatozoide, uno solo, rompe la barrera de protección, traspasa la barrera y acaba fecundando un óvulo, se produce el nacimiento de una vida desde el punto de vista físico. Lo primero que se desarrolla precisamente en el futuro embrión, de manera microscópica, es el corazón. Curiosamente, lo último que se corta de contacto con la vida física es el hilo este de la vida, el hilo átmico, que precisamente al cortarse el corazón se para. Todas las partes de autopsias en el mundo hablan genéricamente de parada cardiorrespiratoria. Claro, al final se convierte en una auténtica sandez, porque evidentemente sin respirar no podemos estar. Si el corazón deja de funcionar, pues tampoco tenemos conciencia. Pero en el fondo es un símil de lo que sucede en los planos internos en el momento de iniciar el proceso de reencarnación. El cuerpo físico ya ha sido cortado el cordón de plata al que hacéis referencia y el cuerpo físico deja de existir. Hay que deshacerse de él. ¿Enterramiento o incineración? Yo, para mí, incineración segura, para mí por lo menos. Hemos de perder el miedo. En el ataúd que queda en un cementerio, en un nicho, en una tumba, en un mausoleo caro, no hay el alma de nada. Tenemos la tendencia de visitar la tumba de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros hermanos, de nuestra esposa o de nuestros hijos. Pensad que lo que estamos haciendo es vivenciar a nivel de plexo solar una emoción que nunca más se volverá a repetir. Por lo tanto,
Cuanto antes entendamos que una vez muertos, desencarnados, el alma continúa su evolución y lo que queda debe ser destruido, y de la manera más rápida posible, si es por el fuego mucho mejor, antes entenderemos lo que significa la muerte. Mientras estemos postergando sine die la decisión final de acabar con el resto que queda, con la parte física, con la parte densa, antes tardaremos o más tardaremos en vivenciar la verdadera espiritualidad y pasaremos a asimilar plenamente el misterio de la muerte. Además, curiosamente, cuando se produce la muerte, que hay que decir que la muerte nos hace a todos iguales, porque todos pasamos por ahí, una vez fallecidos, en los cementerios se siguen manteniendo las clases sociales. Tumbas de primera, tumbas de segunda, tumbas de tercera. Lo que, sí. Claro, lo que no contribuye de ninguna manera a poder evolucionar espiritualmente como sociedad. No sirve absolutamente para nada y solamente sirve para afirmar una vez más el gran miedo a lo desconocido que tenemos respecto al tema de la muerte. Ojalá llegue el día en que la raza humana, cuando se plantee el tema de la muerte, el finado, la persona que va a desencarnar, se reúna en familia y se pueda despedir en familia, haga una meditación y automáticamente entre en este estado de muerte. Ojalá llegue ese momento. Kármicamente no es posible. Tenemos todavía que trabajar mucho el tema de las emociones y discernir ampliamente lo que es el sufrimiento de lo que son los espejismos. Con la muerte no viene ningún sufrimiento, viene un espejismo muy grande a lo desconocido. Pero la persona que muere no sufre, y la que queda, que sufre por el espejismo de que es víctima. Pero no es achacable a la muerte, es achacable a la propia ignorancia respecto a este gran tema. Yo creo que las grandes tumbas y los grandes funerales forman parte de los grandes espejismos. Exacto. También hay que aclarar que aunque hay muertes muy malas, de sufrimiento grande, luego una vez que el cordón se ha roto, efectivamente, como dice Jesús, no se tiene por qué sufrir. Nada, va al plano que le corresponda. Leyendo una carta de Elena Roeris, recientemente he descubierto algo que me ha parecido muy interesante y que yo creo que la mayoría de los expedicionarios lo desconocen, ¿no? Ella hace referencia a que en la Atlántida existía una tradición a la que denominaban el purificador de la paz. Y esta tradición consistía en que una vez que la persona fallecía, se rociaba el cuerpo del muerto con aceite de eucalipto y era envuelto con una mortaja sagrada y cubierto de flores totalmente. Entonces hacían un círculo a su alrededor que permanecía encendido, curiosamente, 3 días, porque consideraban que era el tiempo que el cuerpo emocional del finado necesitaba para poder desligarse totalmente de su cuerpo físico, y a partir del 3er día era incinerado. Esto es curioso, pero a mí me ha llamado especialmente la atención el hecho de los 3 días, porque existe una similitud con la resurrección del Gran Maestro, de Cristo, que fue al 3er día. Es una prueba iniciática, en realidad. Tú sales del mundo de las formas y entras en el mundo de las causas, la primera etapa del mundo de las causas. Entonces, como bien señalas, hay que desandar el camino andado, hay que despegarse de todo el campo emocional, del todo relativo a la experiencia física, para poder vivenciar la experiencia de los planos internos del plano astral de una manera clara. Evidentemente, la tradición esotérica revela grandes misterios cuando pone los 3 días, que es el periodo, el número 3 de un triángulo, en el cual se puede hacer un proceso de catarsis increíble, proceso de transmutación que como almas necesitamos. Sucede que en la vida moderna, tener 3 días o 4 en un tanatorio a un finado, pues resulta un difunto, resulta caro y oneroso, y muchas veces no se acaba entendiendo el porqué. Y también hay que insistir en algo muy importante. Lo peor que podemos hacer delante de un ataúd con un cadáver dentro es ponernos a llorar
o a decirle abiertamente lo que le queríamos o pensar abiertamente lo mal que pensábamos de él. Debe de estar aparte, no nos deberíamos reunir delante del cadáver, solamente en el proyecto final de la incineración. Yo entiendo que esta costumbre de la era Atlante en la actualidad se ha mejorado y perfeccionado con el conocimiento y la evolución. Y de ahí que prácticamente casi está implantada de forma general la cremación. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos con la costumbre esta que hay de velatorio y todas esas cuestiones? Porque yo, por ejemplo, hace muchos años que he dejado dicho a mi familia que cuando me llegue la hora, el que se quede, el que esté vivo, El que Paco. hoy el Paco dice que no, que vas a hacer tú. Bueno, total, que me dejen 3 días, que me dejen en el depósito, que se vayan a sus casas, se lo pasen bien y al tercer día que me incineren. Creo que esto hay que hablarlo con la funeraria. Hay que pagar la nevera, hay que pagar la nevera. Exacto. Pero si uno no quiere sala de velatorio, lo puede decir claramente que no quiere sala, ¿eh? Ajá. Estás en la nevera y allí no entra nadie, y quien quiera pues que se vayan a cenar o a brindar a tu favor o en tu contra. Pero allí no, porque precisamente en los tanatorios y en los cementerios las energías no son precisamente de lo más elevado, ¿eh? Pues no. Mira, a mí como el Paco efectivamente me va a sobrevivir, pues él se va a encargar de dejarme los 3 días. Me va a De dejar marrón. cumplir tu voluntad. Yo Exacto. comprobé esto en la viuda de Vicente Beltrán, Leonor. Estuvo 3 días en un frigorífico. El cuarto día dejaron entrar a la gente y el quinto día la incineraron. Ella lo dejó escrito, lo dejó así, se lo pidió a la gente más allegada y lo consiguió. La verdad es que lo consiguió, sí, sí. Hombre, yo creo que pagando. No, pagando se puede hacer. A ver, esto son cuestiones que se puede uno decir, mire, yo quiero esto y no quiero ni flores ni quiero nada más. Quiero esto y que el cuarto día se abra el tanatorio, si se quiere, y luego se me incinere, mis santas Pascuas. Ajá. Bueno, ya hemos incinerado al difunto. Tu cuerpo astral ha vagado al mundo sutil. Mundo Está en el- sutil que podemos dividirlo en dos partes. Mundo sutil inferior o astral, que es el mundo de los deseos, y mundo sutil superior o mental, que digamos es el mundo de los seres más luminosos, ¿no? De aquí la importancia que tiene en la enseñanza de las Niyogas y en enseñanzas anteriores en hacer hincapié respecto al último pensamiento de la persona que va a transitar al mundo sutil, puesto que si te aferras a la materia y de alguna forma afrontas la muerte con miedo, te quedarás en el mundo inferior o astral. Mientras que si tu anhelo es la divinidad, los seres luminosos, el bien común, etcétera, etcétera, posiblemente tu estancia en el mundo astral será mínima y podrás dar el salto al mundo que realmente anhelas, puesto que el pensamiento es quien nos proyecta. Es que yo entiendo una cosa. Yo entiendo que nuestros últimos pensamientos van a estar en consonancia con la vida que hemos llevado. Una vida afirmada en la espiritualidad va a morir con serenidad y con pensamientos absolutamente serenos y de luz. No creo yo que un momento al final de nuestra vida vaya a determinar, realmente ha determinado, porque el último momento de nuestra vida va a ser la consecuencia de la vida que hemos vivido. Yo lo entiendo así. De hecho, el último pensamiento, por eso las tradiciones religiosas y filosóficas, sobre todo las filosóficas, nos enseñan abiertamente las escuelas de misterios a realizar cada día, antes de irnos a dormir, una recapitulación del día. Y nos enseñan a hacer trabajos para salir del cuerpo conscientemente, para cuando llegue el momento en que la parca nos visite, en que la muerte nos visite, que sea el último día, lo hagamos de manera consciente, saliendo por el orificio de la cabeza que nos corresponde. Pero hay que recordar que todo esto es debido
a una recompensa que tenemos por nuestro propio nivel de conciencia. Por lo tanto, no todo el mundo lo va a vivenciar así. Pero sí dicen las religiones que nos hemos de ir a dormir precisamente con pensamientos positivos. La religión católica, en su momento, cuando éramos pequeños, nos enseñaba a invocar continuamente al ángel de la guarda. Y nos decían aquellas frases tan misteriosas, tan hermosas, de invocación a nuestro ángel, que no nos desamparara ni de noche ni de día, el ángel de la guarda, dulce compañía. En otras tradiciones existe algo parecido. ¿Con qué propósito se ha enseñado esto? Pues precisamente para que esos últimos pensamientos sean la semilla de una nueva manifestación de conciencia. No es lo mismo irse con pensamientos de terror que automáticamente nos van a llevar a los subplanos inferiores del plano astral, que no con pensamientos elevados que nos van a llevar a los subplanos más refinados. Por lo tanto, entendamos que todo lo que hacemos en el día a día, y es precisamente, y más aún, momentos antes de irnos a dormir, es lo más importante. Por lo tanto, aquí podríamos añadir una cosa: ver películas de terror por la noche, películas violentas por la noche, si somos personalidades muy emocionales, no son precisamente el camino más halagüeño para realizar un tránsito a los planos internos. Y precisamente el sueño, podemos hacer esos viajes y visitar nuestras aulas, las que sean. Ese no mirar atrás en el momento de la muerte y mirar hacia adelante Exacto. es lo que de alguna forma nos puede transmitir o se puede interpretar sobre la leyenda bíblica de Lot, que tuvieron que abandonar. O sea, Lot era de alguna forma un discípulo, un creyente en Dios, recibió el aviso de que era quien se podría salvar de la destrucción a la que iba a ser sometida su ciudad, y la única condición que le pusieron es que no mirasen hacia atrás. La mujer de Lot sucumbió al deseo y quedó petrificada como una estatua de sal. Exacto. Porque pensemos una cosa: hay muchísimas canciones que hablan de la muerte, hablan del momento final, y te hablan de que llegas a una montaña y atrás tienes el valle que nunca más vas a volver a visitar. Ese valle ha sido tu encarnación. Lo que la obligación como alma es mirar hacia adelante, a esa luz que nos guía en el camino. Ya vendrá otra experiencia, pero no será igual a la anterior. Esto es lo importante que debemos tener siempre con la evolución. Lo pasado, pasado está. Por muy elevado o por muy negativo que haya sido, pasado está. Lo importante es vivenciar en cada momento el presente. Y el presente es una fuerza que te impele continuamente a ir hacia adelante, que es precisamente la energía divina. Y cuando este alma que ya ha desencarnado y ha visitado el mundo astral llega a este mundo astral, su estancia no tiene por qué ser bonita y maravillosa, también puede ser bastante tumultuosa, ¿no? Exactamente igual que en la Tierra. Exactamente igual que en la Tierra, porque precisamente el mundo astral al que ese ser ha podido ir va a ser la consecuencia de lo que esa persona haya hecho con su vida, con sus deseos y con sus emociones. ¿Ha hecho daño? Todo eso lo tendrá que revisar y darse cuenta de lo que ha estado haciendo. Y eso parece ser que se ve con bastante claridad y puede ser doloroso. Yo, llegado a este punto, voy a tocar un tema que reconozco hay que hacerlo con bastante delicadeza. Estamos hablando del dolor que puedan sufrir los seres desencarnados en el mundo astral, pero hay que tener en cuenta que la reencarnación crea un proyecto de vida, con una elección de padres, con una elección de vida en definitiva, y con un punto y final a esa vida. A veces ocurre que las circunstancias de la vida, y de alguna forma yo creo que la ignorancia de lo que significa realmente la muerte y lo que es la verdadera vida, lleva a personas a cometer un acto de desesperación y a acabar con su propia vida antes de tiempo. Cuando esto ocurre, debemos contemplar estos casos
con profunda compasión y con muchísimo amor, puesto que no debemos de culpabilizarlos por ese acto de desesperación que han cometido. Y por otro motivo, si estamos hablando de que un alma desencarnada que en su proyecto de vida ha llevado una vida, digamos, poco espiritual, y esta vida es la que va a seguir continuando en el plano astral, a través de sufrimientos, a través de padecimientos, ¿qué no será lo que ocurra con un alma que ha puesto fin a su vida antes de tiempo? En realidad, el tema del suicidio es un tema muy complicado, muy complejo, y tampoco podemos mencionar nunca la soga en el caso del ahorcado. Hemos de tener en cuenta que el suicidio es fruto de la edad del alma. Almas jóvenes pueden recurrir a él, de hecho seguramente que nosotros en vidas lejanas tuvimos esta salida tangencial, nos saltamos las reglas a la torera. Lo que sucede que lo que nos espera después es completamente diferente. No tenemos derecho a ningún tipo de recompensa interna y no olvidemos nunca que para que el reino angélico, los señores del karma, para que se puedan crear las condiciones de una encarnación para nosotros, han trabajado incalculable número de entidades, de ángeles, de devas, para crear esas condiciones en las que nosotros como almas podamos evolucionar, dándonos todo lo necesario para esa evolución. Si nos saltamos esa regla, no tenemos derecho a tener una encarnación después que sea precisamente lo que nos merecemos, sino una en la que nos tendremos que reinventar y en unas condiciones mucho más difíciles que las que teníamos en el plano físico, aparte del sufrimiento que vamos a tener, es decir, las adversidades que tendremos en los planos internos. Claro, hablar del suicidio no podemos decir a la gente no te suicides, porque cuando un ser humano tiene una dificultad mental o emocional, es capaz de cometer barbaridades, auténticas monstruosidades. ¿Pero por qué nos pasa esto? Básicamente porque no tenemos capacidad de reflexionar y sobre todo de relativizar todo lo que nos acontece en el día a día. Si tuviéramos esa capacidad de ver las cosas con una actitud de observador, ni las dificultades de la vida merecen un suicidio, ni nada de lo que sucede debe causarnos pavor o miedo. Podríamos añadir aquí algo porque efectivamente es un tema complejo y delicado, que cualquiera puede tenerlo en su familia, o seguro que lo hemos tenido y no lo recordamos si ha sido en otras vidas. Pero yo diría que efectivamente, y como ha dicho Paco, miremos a estos seres y a estos familiares con absoluta compasión. Primero, porque nosotros no tenemos derecho a juzgar a nadie. Si los juzgamos, seguramente estamos equivocados porque no conocemos todo el círculo que rodea ese hecho y a esa persona. Y tercero, porque un ser que se suicida muy posiblemente ha podido no estar en su sano juicio en esos momentos. No ha sido consciente plenamente, serán muy pocos quizás los que hayan sido conscientes de lo que están haciendo. Y realmente si no se es consciente, yo creo que suicidio expresamente no sería. Y por otra parte, tengo entendido que habría muchos que en el último momento, si pudieran evitarlo, lo evitarían, pero ya no es posible. Con lo cual, a lo mejor no todos los que llamamos suicidios son tales suicidios. En realidad hay mucha muerte que no tiene una explicación bastante razonable. Si nos alimentamos mal, si vivimos de mala manera, evidentemente estamos suicidándonos en vida. Lo que pasa es que tenemos la tendencia solamente de asociar la palabra suicidio cuando no hay otra explicación más racional y decimos no, lo ha hecho porque le apetecía. Entendamos una cosa, las circunstancias en la vida diaria a veces son tan complicadas, que uno no tiene más remedio que utilizar ese camino tangencial. Camino que nunca debería ser alabado, sino es más bien un acto en contra de la propia divinidad. Pero entendamos que la conciencia puede ofuscarse y necesita esa ofuscación precisamente para poder vivenciar después la experiencia extraída. Por lo tanto,
no olvidemos que probablemente todos nosotros hemos pasado por la etapa de suicidio. Todos. Muy bien, pues pasemos página. La estancia en el mundo astral dependerá de la evolución espiritual de cada uno. Llegará un momento en el que ese cuerpo de deseos tendrá que morir, ¿no, Jesús? Tiene que morir, y tendrá que morir precisamente cuando ya no haya nada, ya no quede ningún resquicio de todo lo acumulado durante la precedente encarnación. Entonces se iniciará un proceso similar en el plano mental concreto. Y ahí también se provocará una tercera muerte, hasta que se pueda llegar a un estado idílico, el de Bachán, un estado de silencio, un estado de recompensa, y desde ahí, posteriormente, pasado un tiempo que puede depender de muchísimos factores, pero básicamente de la propia evolución y de la necesidad de atraer de nuevo al alma al plano físico para continuar con el trabajo emprendido. Pero eso es una fase muy posterior. Entendamos que lo que nos atrae a la Tierra y a la forma en que vivimos, que muchas veces no nos gusta, es el mundo del deseo. Cuanto antes transmutemos el deseo en aspiración, en voluntad al bien, antes nos liberaremos de la necesidad de encarnar. Ese estado del Devachan es lo que realmente ya un estado de descanso. O sea, ahí el ser sí que está descansando plenamente. ¿Y ese estado de Devachan es el preparatorio de la nueva reencarnación? Básicamente sí. De ahí se eliminan o se activan esas tendencias más positivas que se han querido trabajar en la Tierra. En algunos aspectos, según la literatura teosófica, aparece como un estado, como un poco de conciencia, un poco basado en un espejismo, pero es necesario que como almas pasemos por ese estado de conciencia para estar mucho más preparados para la siguiente prueba, que es la futura encarnación, que se va a hacer, no lo olvidemos, según la semilla alcanzada, la síntesis alcanzada en la anterior, tanto del vehículo físico, del emocional como del mental concreto. Por lo tanto, de una encarnación a otra, como almas, hay pocos cambios. Solamente cambia la forma en que nos manifestamos y el medio ambiente. Pero la esencia, tarde o temprano descubriremos que es exactamente la misma. Ha mejorado un poquito nada más. Pues yo no sé vosotros, pero yo estoy deseando ya de reencarnar en el próximo programa. Pues yo creo que si nadie nos lo impide, vamos a reencarnar. Pues vamos a reencarnar, por supuesto que sí. Y tanto, Bueno, faltaría más. Bueno, pues entonces yo creo que ha llegado el momento, ya que hemos vadeado este río de aguas turbulentas, porque ya digo, las emociones generadas en torno a la muerte son diversas y dispares. No nos hemos dejado llevar, lo que nos permitirá afrontar la vida como un remanso de paz espiritual desde el conocimiento. Y como es lógico, os agradezco a Loli, a Jesús y a Ana, os agradezco vuestra participación y os invito a una última reflexión. Pues mira, perdamos el miedo a la muerte, porque el miedo no nos conduce a la luz, sino a la oscuridad. Y la muerte, no lo olvidemos, que es la apertura de la luz superior, la puerta de entrada al mundo interior. Yo hago una reflexión en términos generales, que perdamos el miedo en la vida, porque el miedo es una traba en el crecimiento espiritual. Y por supuesto, en la hora de la muerte es una traba, creo que impresionante. Así que el miedo fuera. Pues mi reflexión es de que miremos hacia la espiritualidad, crezcamos a nivel interior, transformémonos, superémonos, porque con la conciencia que tengamos aquí es la conciencia que vamos a tener allí. Totalmente. Yo no puedo añadir nada porque Loli se ha adueñado de mi pensamiento, prácticamente Bueno. ha transmitido lo que yo quería, ¿no? Pensaba. Que sí, que en definitiva la clave de todo está en, como decía el gran maestro, pedid y se os dará. Pidamos Exacto. conocimiento y se nos dará conocimiento. Y ello abrirá las puertas a la verdadera vida. Espíritus viajeros,
Todos debemos morir cuando llegue el momento. La muerte no hace distinciones. Si sabemos que nuestro espíritu es inmortal, ¿por qué temer a la muerte? El futuro nos espera. Sonriamos felices ante la transición a la verdadera vida. Escuchemos las palabras de Elena Roerich en su libro Signos del Agni Yoga. La gente que teme al cambio, a lo más que le teme es ante todo a la muerte. Temen pensar en ella y piensan en el presente como la última condición. Hasta la piel sobre nuestro cuerpo está renovándose constantemente y sin embargo no llamamos a los sepultureros para que entierren la epidermis mudada. Entonces, ¿por qué no dibujar una línea paralela desde el microcosmos hacia el macrocosmos, recordando todo lo dicho en el Bhagavad Gita sobre la indestructibilidad del espíritu?